Ok, hermanos, pues vamos a empezar. ¿Dónde está mi apuntador? Aquí está. Ok, pues ahorita en lo que se mueve, desde febrero para acá, hemos estado estudiando un libro. Ustedes recuerdan, es el libro de los Hechos, Hechos de los Apóstoles. Y hemos estado aprendiendo acerca de la iglesia. Bueno, le pusimos un nombre, ¿no? Que era la iglesia Pro, que era la iglesia. A ver, perdón, me están dando. No. A ver. Está. Ya, ahora sí. Estábamos aprendiendo acerca de la iglesia Pro y veíamos cómo la iglesia primitiva, la iglesia que formó Jesucristo, que era formado primero por los apóstoles, por sus discípulos, cómo empezó a crecer, cómo se comportaban, cuáles eran las cualidades de esta iglesia. Y bueno, hoy es el último día que vamos a estar viendo el libro de los Hechos. Y todos decimos, qué tristeza, ¿verdad? Pero no se preocupen, a partir del siguiente vamos a empezar con el libro de Eclesiastés. Ya no vamos a hablar tanto de la iglesia Pro, vamos a hablar acerca de vivir una vida pro. No, le vamos a cambiar el nombre, ya no va a ser Pro, no se preocupen. Pero, hermanos, el día de hoy decidimos tener un repaso de todo lo que hemos visto. No va a haber un tema en específico, no va a haber solamente un texto que vamos a leer. Sin embargo, hay un texto que quisiera poner al principio para que todos lo leyéramos y para que todos lo podamos aplicar a nuestra vida. ¿Amén? Ok, dice la palabra de Dios. Dice, Jesús respondió, pero aún más bendito es todo el que escucha la palabra de Dios y la pone en práctica. Vamos a decir todos, escuchar y poner en práctica. Muy bien. Durante este tiempo hemos estado aprendiendo acerca de cosas maravillosas acerca de la iglesia. Sin embargo, de nada nos va a servir si no lo ponemos en práctica. Entonces, parte también del tema es en sus marcas, listos, ¿y qué sigue? Fuera. Ok, hoy va a ser un día en el que vamos a arrancar. Queremos empezar a ser una iglesia pro, pero vamos a tener que hacer un repaso acerca de todo lo que hemos visto. Pero es muy importante, acuérdense, si ustedes quieren ser bendecidos, debemos no solamente escuchar, sino poner en práctica. ¿Sale? Vamos a hacer oración, vamos a inclinar todos nuestros rostros. Señor, gracias. Gracias porque tú eres bueno, Señor. Gracias porque, Señor, tú nos has estado hablando este año, Señor. Gracias por estos 7 meses, Señor, en los que hemos aprendido acerca de tu iglesia, Señor, acerca de la iglesia primitiva, Señor. Hay tantos ejemplos, hay tantas cualidades de carácter, Señor, que podemos ver ahí, Señor, y que podemos nosotros aplicar a nuestras vidas, Señor, para tener una iglesia gloriosa, Señor. Una iglesia, Señor, que pueda, Señor, ser de bendición para toda la sociedad, Señor. Una iglesia que pueda llevar el evangelio, Señor. Una iglesia que realmente cumpla lo que tú nos pediste, Señor. No nos pediste, nos ordenaste, Señor, que es ir y hacer discípulos, Señor. Padre, hoy te queremos pedir que abras nuestros oídos, Señor, de todos nosotros, Señor. Y que no solamente abras nuestros oídos, Señor, sino que abras nuestro corazón, Señor, para que todo lo que veamos, para que todo lo que recordemos, Señor, que lo que vamos a ver hoy no es nada nuevo, Señor, lo podamos poner en práctica, Señor, y realmente estar en sus marcas listos, Señor, y empezar a trabajar y poder ser esa iglesia pro, Señor. Señor, ponemos este tiempo en tus manos, pongo los oídos de nuestros hermanos, Señor, en tus manos, pongo mi boca en tus manos, Señor. Te pido que en este tiempo, Señor, se haga tu voluntad, Señor, como siempre, Señor. Que todo lo que se hable aquí, Señor, sea conforme a tu voluntad, conforme a tu palabra, Señor. Todo esto te lo suplicamos en el nombre de Jesucristo y todos decimos, amén. Amén. Entonces, ¿qué va a ser lo importante? Que todo lo que hayamos aprendido durante estos 7 meses, que ahorita lo vamos a ver de una manera rápida, voy a intentar de hacerlo lo más rápido posible, pero es demasiado material, lo podamos poner en práctica. Entonces, hoy no les voy a hacer un repaso porque, ¿qué creen? La predicación es el repaso. Entonces, vamos a estar viendo diferentes partes de Hechos. Ustedes, si tienen su Biblia, pueden abrirla. Si tienen su iPad, tienen su celular, pueden irse a Hechos, o si no, lo podemos leer aquí en las pantallas. Y vamos a iniciar con Hechos 1. Y hay 2 versículos que son clave y quisiera que los leyéramos. Dice, una vez, mientras comía con ellos, les ordenó, no se vayan de Jerusalén hasta que el Padre les envíe el regalo que les prometió.
Tal como les dije antes, Juan bautizaba con agua, pero en unos cuantos días ustedes serán bautizados con el Espíritu Santo. ¿Cuántos bautizados por el Espíritu Santo hay aquí? Levanten su mano. Amén, amén. Y el versículo 8 dice, pero recibirán poder cuando el Espíritu Santo descienda sobre ustedes y serán mis testigos y le hablarán a la gente acerca de mí en todas partes, en Jerusalén, por toda Judea, en Samaria y hasta los lugares más lejanos de la tierra. Ok, ¿por qué elegí estos dos versículos? Número uno, aquí está la promesa del Señor, ¿no? ¿Y qué nos prometió el Señor? Que iba a descender el Espíritu Santo, que seríamos bautizados con el Espíritu Santo y tendríamos poder. Y vemos en el versículo 8 que está diciendo que deben de ser testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y en los últimos lugares de la tierra. Recuerden ustedes, el libro de Hechos está dividido en tres. La primera parte es para Jerusalén, es cuando desciende el Espíritu Santo en Jerusalén y empieza todo el trabajo en Jerusalén. Luego, cuando cae sobre Judea, sobre Samaria y cuando viene en la última parte con nuestro hermano Pablo hasta los últimos lugares de la tierra, donde estamos nosotros incluidos y que le damos gracias a Dios por esta promesa. Entonces, vamos a empezar. Estamos con Hechos 1 y vamos a recordar un poquito qué fue lo que pasó en Hechos 1. Da el Señor su promesa, les dice que vayan y hagan discípulos, les dice que va a descender el Espíritu Santo, les dice que tiene que partir, sin embargo no los va a dejar solos, sino que va a descender el Consolador. Entonces, el Señor asciende a los cielos y después de que asciende a los cielos, la iglesia empieza a trabajar. Y vimos unas características muy interesantes que vamos a ver más adelante. Otra parte importante del capítulo 1 de Hechos es cuando eligen a Matías como el que iba a quedarse en el lugar de Judas. Entonces, como lo estábamos viendo, Jesús prometió que no se quedarían solos, sino que recibirían el Espíritu Santo, quien a su vez les daría poder y además serían testigos en Jerusalén, Judea, Samaria, en los últimos de la tierra. Y yo tengo una pregunta para ustedes. Nosotros sabemos que no estamos solos realmente y que tenemos poder por medio del Espíritu. ¿Sabemos que el Espíritu Santo está con nosotros? ¿Lo sabemos? Ahora, ¿vivimos como si realmente lo supiéramos? Porque es muy diferente saberlo y saberlo y vivirlo y actuarlo. De nada nos sirve decir, sí, pues el Espíritu Santo está aquí. Sin embargo, no estamos viviendo de la manera en la que deberíamos de vivir. No estamos nosotros trabajando, no estamos nosotros utilizando ese poder que el Señor ya nos regaló. Hermanos, los animo, nos animamos a que todos nosotros entendamos que el Espíritu Santo está con nosotros, que el Espíritu Santo ya nos dio poder. El Espíritu está con nosotros. No estamos solos. No podemos ver a Jesús aquí, porque Jesús ya descendió, pero sabemos que Él mandó a su Espíritu y el Espíritu Santo está entre nosotros. Hermanos, no estamos solos. Y como lo veíamos en las imágenes, vamos a recordar la segunda parte del capítulo 1, cuando ellos eligen a Matías. Y recordando desde la primera parte del 1 y la segunda parte, vemos que era una iglesia que estaba en movimiento. Todavía no descendía el Espíritu Santo, sin embargo, ellos tenían unas cualidades de carácter muy interesantes. ¿Y cuál era la primera? Era una iglesia activa. No se quedaron llorando porque el Señor había ascendido, porque se habían quedado solos. Ellos creyeron la promesa y se pusieron en movimiento, se movieron a Jerusalén donde les había pedido el Señor que fueran. Número 2, también veíamos que era una iglesia, porque lo veíamos también en el capítulo 1, que siempre estaba unida. La iglesia necesita estar unida, hermanos. ¿Necesitamos unión aquí en Koinonia? Ayer fuimos a un evento con los jóvenes y una frase que me pareció bastante interesante decía que la iglesia necesitaba humildad y que necesitaba unidad. Esas son dos características que necesitamos como iglesia: unidad y humildad. Vemos que se pudieron hacer grandes cosas. Tan grandes fueron que hasta ahorita, después de más de 2000 años, la iglesia permanece. Por primer lugar, porque era la iglesia de Cristo. Número 2, porque el Señor usó a estas personas para que el evangelio fuera regado. Pero, hermanos, hubiera sido más difícil si no hubiera habido esta unidad. Hermanos, Koinonia necesita ser una iglesia unida.
Hay problemas, sí, sí hay problemas, siempre va a haber problemas, somos humanos, somos problemáticos, somos corajudos. Sin embargo, necesitamos esa unidad si queremos ser una iglesia pro. Y la otra parte es la humildad. Cuesta trabajo, ¿no? Cuesta trabajo ser humildes. Dicen que a veces una persona dice, no, yo soy el más humilde de los humildes. Bueno, pues esa no es humildad, ¿verdad? Necesitamos realmente tener esa característica de no creernos mayores a los otros, sino de realmente estar dispuestos a aprender los unos de los otros. Hermanos, eso es parte de la unidad. Otra característica que veíamos que tenía la iglesia pro era que era una iglesia que oraba. Pero no solamente oraba, sino que lo hacían ¿cómo? Juntos, lo hacían unidos. Esas dos decían que todos los días se juntaban y se ponían a orar. Hermanos, esto fue la segunda predicación que tuvimos. Ahora hago una pregunta. ¿Estamos orando juntos? Eso lo vimos en febrero. ¿Estamos orando juntos? No me contesten. Hermanos, necesitamos ponernos a orar juntos. El Señor escucha la oración cuando todos estamos de acuerdo. Lo escucha si lo hacemos nosotros, pero imagínense cuando lo hacemos unidos y cuando lo hacemos conforme a su voluntad. Hermanos, cosas maravillosas suceden. Entonces, hermanos, vamos a orar juntos. ¿Amén? Ok, otra característica que vimos que tenía la iglesia primitiva, la iglesia pro, es que estaban enfocados en quien realmente importa. ¿Quién realmente importa? Jesús. Ellos estaban enfocados en Jesús. Habíamos dicho que, asciende el Señor, promete el Espíritu Santo, pero ahí había habido una situación que los había lastimado mucho. Y era que una persona de sus amigos, imagínense, aquí estamos una iglesia que nos queremos mucho y todo, pero imagínense que yo, pues los traiciono y hago algo terrible y meten a la cárcel a nuestro pastor por mi traición. ¿Cómo nos sentiríamos? Pues, con coraje, ¿no? Pues algo así había pasado en ese momento. Sin embargo, ellos tenían su mirada puesta en Jesús. No estaban, no, pues es que ya el hermano hizo algo mal, ya me desanimé, ya no voy a ir a la iglesia porque en esa iglesia no hay amor. Es lo que nosotros a veces tomamos. Bueno, la iglesia pro no hacía eso. La iglesia pro realmente tenía su mirada en quien tenía que tener su mirada, que era en nuestro Señor Jesucristo. Y es una gran enseñanza y es algo que tenemos que tener. Hermanos, no nos fijemos en los otros, hay que amarnos entre nosotros, hay que fijarnos qué le falta a la persona que está a un lado, hay que ver la manera de apoyarnos. Eso hay que hacerlo. Sin embargo, que malas actitudes no nos dañen. Nosotros tenemos que ver a Jesús. Él es el que vale la pena. No vale la pena el hermano de al lado para que nos dañe. El que vale la pena es el Señor. Y es que el hermano, el otro día lo escuché diciendo una palabrota. No. Hermanos, el Señor está trabajando en él. ¿De acuerdo? Vamos a tener nuestra mirada puesta en Jesús. Otra característica que veíamos acerca de la iglesia pro, que era una iglesia con orden. Eso lo podemos enfocar cuando ellos eligen a Matías. Ustedes saben que pues eran un grupo unido, eran un grupo que seguían a Jesús, pero no iban a agarrar a cualquiera para que pudiera ser parte o se hubiera podido quedar en el lugar de Judas. Entonces ellos lo hicieron de una manera muy ordenada para ver quién iba a ser el que se iba a quedar en el lugar de Judas. Y aparte buscaron la voluntad de Dios. Antes de ponerse a elegir y decir, no, fíjate, es que este tiene buenas ideas, se mueve mucho, estudió en el TEC de Monterrey. No se agarraron diciendo eso, ¿verdad? Lo que hicieron ellos es ponerse a orar para que el Señor les mostrara a quién debían elegir. Porque todavía no descendía el Espíritu Santo, todavía estaban solitos en ese rato. Ahora, vámonos al siguiente capítulo. Vámonos al capítulo 2. Entonces, antes de seguir al capítulo 2, ¿cuáles son las características básicas? Son básicas, hermanos, que debemos de tomar nosotros en cuenta. Número 1, tenemos que ser una iglesia en movimiento. No se vale quedarnos así todos sentados, como decían hace ratito, le dijeron a los jóvenes, pero no es solamente para los jóvenes, esto es para todos nosotros. Que no estemos diciendo, ay hermano, ¿nos puedes ayudar con esto? Oye hermano, hace falta que alguien nos ayude a limpiar. Sino que nosotros estemos, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? Así es como estaba la iglesia pro. Nosotros debemos estar igual. Número 2, tenemos que ser una iglesia unida
Y que no solamente seamos unidos, sino que también oremos unidos. Ya, fueron 7 meses que no lo hicimos. Bueno, pues hay que empezarlo a hacer desde ahorita. Recuerden en sus marcas, ¿listos? Fuera. Hay que empezar a orar unidos. Tenemos que estar enfocados en quien realmente importa. Recuerden, nuestra mirada debe estar puesta en Jesús. Debemos ser una iglesia con orden y una iglesia que busque la voluntad de Dios. ¿Amén? Amén. Bueno. Dice la palabra de Dios. Hay 2 versículos que quiero que nos pongamos en la mente en Hechos 2. Es el versículo 4. Dice: y todos los presentes fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otros idiomas conforme el Espíritu Santo les daba esa capacidad. ¿Qué pasó ahí? Bueno, Jesús en el capítulo 1 les había prometido que iba a descender el Espíritu Santo, pero ¿qué pasa en Hechos 2? Versículo 4, la promesa se cumple y desciende el poder de Dios sobre su iglesia. ¿De acuerdo? ¿Y qué fue lo que empezó a suceder? No sé si recuerdan, empiezan a hablar todos en diferentes idiomas. ¿Recuerdan eso? Empezaron, no sé, estaban juntos, era la fiesta de Pentecostés, estaban judíos de todas partes del mundo, estaban ahí reunidos en Jerusalén y empiezan a hablar ellos en diferentes idiomas y les empieza a sacar de onda a los demás que estaban ahí. Chihuahua, pues este está hablando en mi idioma, le estoy entendiendo lo que está diciendo. Y la otra persona, híjole, estoy escuchando, ese es mi idioma. Y la gente se empieza a maravillar. Vimos que ese fue el primer don sobrenatural, ¿ok? Cuando estamos aquí hablando del don de hablar en diferentes lenguas, no es un don de lenguas, es un poco diferente, ¿verdad? Estamos hablando acerca del don de transmitir el mensaje de Jesucristo con poder. ¿Quién de aquí tiene este don? Todos, amén. Hermanos, si todos recibieron el Espíritu Santo, todos podemos transmitir no necesariamente en otras lenguas, ya estamos en otro contexto, pero podemos transmitir el mensaje de Jesús, amén. ¿Y por qué no lo estamos haciendo? Discúlpenme, ¿alguien me podría regalar agua, por favor? Porque se me está secando la garganta. Hermanos, tenemos ese don. Si nosotros entregamos nuestra vida ya a Jesucristo, el Espíritu Santo ya descendió sobre nosotros. Hermanos, compartamos. Y es que, ¿sabes qué? Es que yo hablo bien feo, tartamudeo. Yo tartamudeo, hermanos. A veces mi cerebro va más rápido de lo que va mi boca. Entonces, pues me falla. Hermanos, eso no es un pretexto. Tenemos un don sobrenatural de poder transmitir la palabra de Dios. El Espíritu Santo está con ustedes. El Espíritu Santo los va a convencer. Hermanos, manos a la obra. Manos a la obra. Perdónenme. Muy bien. Entonces, hermanos, tenemos un don sobrenatural. El Espíritu Santo ya está sobre nosotros. Entonces, vamos a predicar el Evangelio. Vamos a ser discípulos. No es así. No les dijo Jesús a los discípulos, y obviamente nos toca también a nosotros. Si quieren, hagan discípulos. No, dice, id y haced discípulos. Eso es una orden. Bueno, según yo, es una orden. Eso es lo que entiendo. ¿Ustedes entienden algo diferente? Es una orden, hermanos. Si no lo estamos haciendo, estamos desobedeciendo. Así de fácil. Hermanos, vamos a obedecer. Dice el versículo 5. Aquí lo tenemos. Dice: en esa ocasión había judíos devotos de todas las naciones que vivían en Jerusalén. Cuando oyeron un fuerte ruido, todos llegaron corriendo y quedaron desconcertados al escuchar sus propios idiomas hablados por los creyentes. Vimos eso, quedaron desconcertados. Y vimos que también había otra parte, había otro tipo de personas. Bueno, ¿qué fue lo que pasó aquí? Desciende el Espíritu Santo y llega otra parte bien interesante aquí, que es de mis partes favoritas del capítulo 2. La gente queda desconcertada, dice, wow, están hablando en nuestro propio idioma, pero hay otro grupo de gente que, pues, ustedes saben que no toda la gente se va a quedar contenta con lo que haces. Y hay otro tipo de gente que empezó a decir, lo que pasa que estos están, ¿qué? Están borrachos, ¿verdad? Hay gente que se va a quedar impresionada con el mensaje del Señor, pero tenemos que entender que hay otras personas que, pues, no han sido elegidos todavía.
no son parte todavía. Entonces hay gente que a lo mejor no nos va a escuchar y a lo mejor se va a burlar. Sin embargo, hermanos, vemos aquí un ejemplo extraordinario de una de mis personas favoritas de la Biblia. La persona que está ahí en la segunda imagen es Pedro. Cuando empieza a escuchar eso, se levanta y empieza a dar un discurso que deja a todos así, miren, con la boca abierta. ¿Quién era Pedro? Bueno, Pedro, vamos a recordar tantito acerca de quién era él. Él era un pescador, que en ese entonces un pescador era considerado así como una persona que tenía uno de los puestos o de las profesiones un poquito más bajas, que tenía menos educación. Era una persona bastante agresiva, era una persona bastante insegura. Es la misma persona que agarra una espada y le corta la oreja a uno. Es la misma persona que había negado a Jesús 3 veces. Que es la misma persona que para poder demostrar que él no era parte de los seguidores de Jesús, se agarró diciendo palabrotas para que vean que yo no soy. Es el mismo Pedro. Sin embargo, en ese momento se levanta como si fuera una persona que había estudiado mucho de la palabra de Dios, como si fuera una persona que fuera tuviera un PhD en teología. Y se levanta y empieza a dar un mensaje poderoso porque estaba lleno del Espíritu Santo. El Espíritu Santo puede hacer cosas maravillosas, hermanos, con nosotros. Hermanos, o sea, ¿cómo podemos tener algo aquí dentro de nosotros que no lo estamos explotando, hermanos? Debemos explotarlo. Recuerden en sus marcas, ¿listos? ¡Fuera! Vamos a explotarlo. La tercera imagen lo vamos a explicar un poquito, era acerca de cómo vivía la comunidad, pero quiero hacer un enfoque un poquito más en esto, en lo de Pedro. Dice, el Espíritu Santo, además de traer dones espectaculares, que ya hablamos que uno de ellos es el don de poder transmitir la palabra del Señor, de poder transmitir el Evangelio y que el Evangelio sea creído, también trajo un mayor regalo, que es vidas transformadas. Y eso lo vemos con Pedro, una vida totalmente transformada. Y más adelante, ahorita en el repaso, lo vamos a ver más cosas que se estuvieron haciendo con Pedro. Recuerden, aquí puse un versículo que es Gálatas 5, 22 y 23. Son 2 versículos hablando de las vidas transformadas y vamos a recordar acerca de unos frutos que nos da el Espíritu Santo. No solamente nos da dones, sino también nos da frutos. Y vamos a recordarles cuáles son. Está en Gálatas 5, 22 y 23. Dice, más el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. ¿Sí? Contra tales cosas no hay ley. Hermanos, ¿estamos teniendo esos frutos del Espíritu Santo? Yo sé que sí, yo sé que los tenemos porque son frutos del Espíritu, tal vez chiquitos. Pero hermanos, hay que recordar una cosa, el Señor nos va a llevar de gloria en gloria, en gloria, en gloria. Es que hermano, yo no soy paciente. Ayer decía una amiga de ahí del grupo, ella dice, yo soy muy impaciente, pero el Señor está trabajando en mí. A todos todos pedimos en la comida que enchiladas potosinas, comida bien elaborada. Y esta amiga pidió una gordita. ¿A quién crees que le dieron al último? A la de la gordita. Entonces, bueno, el Señor trabaja con nosotros, nos da frutos, ¿ok? Hermano, me falta amor. Bueno, pues por ahí debe de haber algo de amor en tu corazón. Pero recuerda, el Señor te va a llevar de gloria en gloria en gloria. Yo siempre les decía a los jóvenes, ustedes dicen, bueno, Alex, es que fíjate, yo siento que no estoy avanzando, me siento estancado. Cada vez que tú te sientas estancado, que sientes que te falta amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza, detente y voltea para atrás. Recuérdate hace un año, recuérdate hace 6 meses y evalúate. Y yo estoy casi, si no te voy a decir al 100% seguro, que puedes ver un gran cambio, porque el Señor te va llevando de gloria en gloria, en gloria. Esto es un proceso, lo veíamos hace rato en la mañana, es un proceso. ¿Y cuándo se va a completar? Pues cuando estemos con el Señor Jesucristo. Pero hermanos, hay que esforzarnos a poder trabajar con estos frutos del Espíritu Santo. Hay que trabajarlo, lo podemos hacer. Y un gran ejemplo de esto es Pedro. ¿Pedro era paciente? No creo. ¿Era benigno? No creo. Sin embargo, el Señor hizo un trabajo en él por medio de su Espíritu Santo. Puse ahí un hashtag, no me gustan los hashtags, pero para que todos lo pongamos, todos somos Pedro. Hermanos, todos somos Pedro. Todos podemos ser Pedro.
pues hay que hacerlo. Hay que ponernos en las manos del Señor y el Señor puede hacer cosas poderosas con nuestra vida. Vámonos al capítulo 3. Nos quedan 6. No, con este 7. Entonces vámonos. Dice, Hechos 3, versículo 3. Cierta tarde, Pedro y Juan fueron al templo para participar en el servicio de oración de las 3 de la tarde. Mientras se acercaban al templo, llevaban cargando un hombre cojo de nacimiento. Todos los días lo ponían junto a la puerta del templo, la que se llama La Hermosa, para que pidiera limosna a la gente que entraba. Cuando el hombre vio que Pedro y Juan estaban por entrar, les pidió dinero. Versículo 4. Pero Pedro y Juan lo miraron fijamente y Pedro le dijo, míranos. El hombre lisiado los miró ansiosamente, esperando recibir un poco de dinero. Pero Pedro le dijo, yo no tengo plata ni oro para ti, pero te daré lo que tengo. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y camina. Y, vemos aquí al inicio del capítulo 3, cómo llegan al templo, está un hombre lisiado de nacimiento pidiendo dinero, les pide y pues él estaba ansioso porque pues era la manera en la que él se mantenía. Sin embargo, llegan ellos y le dicen algo, en el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y camina. Y cuando venimos ese día, el día que vimos esa predicación, era el domingo de resurrección y recordábamos algo. Hermanos, nosotros o la iglesia no podría hacer milagros en el nombre de Jesucristo de Nazaret si Él no hubiera resucitado. Si Él no hubiera resucitado, significa que no era Dios, por lo tanto, no iba a ser posible hacer milagros. Entonces, hermanos, recuerden una cosa, el nombre de Jesucristo tiene poder, puesto que Él resucitó. ¿Cuánto le dan gloria a Dios porque el Señor resucitó? Amén. Hermanos, nosotros estamos representando a Jesús, quien resucitó, a un Dios vivo. No estamos representando a alguien que se quedó ahí en la tumba y pues ya, se acabó. Vemos que hubo mucha gente que se levantó, sin embargo, pues murieron y pues se acabó. Pero nosotros después de 2000 años seguimos representando a un Jesucristo vivo. En el nombre de ese Jesucristo vivo nosotros podemos hacer milagros, porque no los hacemos nosotros. ¿Quién los hace? Jesucristo, por medio de su Espíritu Santo. Hermanos, estamos nosotros siguiendo a un Dios vivo, a un Dios vivo, hermanos. No le estamos sirviendo a una persona X, le estamos sirviendo a nuestro Señor. Vámonos al capítulo 4 de Hechos. Y vemos que se hace ese milagro, le dice Pedro a esta persona que se levante. Y se levanta y empieza a alabar a Dios y empieza a dar brincos, me imagino, corre y corre. Pues si nunca había podido caminar, imagínense la escena, estaba muy contento de lo que estaba sucediendo. Y mucha gente ahí se quedó sorprendida, empezaron a creer. Sin embargo, llega la gente, los peores enemigos del Señor, que eran los fariseos y los saduceos. Siempre decía seduceos, soy un poco disléxico, hermanos, hasta que me hizo el pastor favor de decirme, le digo, hermano, Alex, ¿me creerás que yo sí lo leía seduceos? Hasta que me dijiste, ya vi la A. Llegan los saduceos y llegan los fariseos y se empiezan a molestar por lo que está sucediendo, porque ellos están predicando que Jesucristo resucitó, está predicando a un Jesucristo vivo, y eso les tocaba algunos intereses porque ellos querían quedar bien con el pueblo romano y sabía que esto iba a causar problemas. Entonces lo detienen, los llaman a concilio y los quieren encarcelar. Sin embargo, al final del día los dejan libres porque, número uno, primero los amenazaron, dijeron que dejaran de predicar que Jesucristo había resucitado. Sin embargo, pues dijeron, pues yo honestamente, pues yo no te voy a obedecer a ti, yo le voy a obedecer a mi Señor Jesucristo. Y querían meterlos a la cárcel, sin embargo no pudieron porque tuvieron miedo que toda la gente que había visto lo que había sucedido se les echara encima. Entonces los dejaron libres. Después de eso vemos cómo la iglesia, cuando se dan cuenta que empiezan a haber problemas, se empieza a poner la cosa fea, se juntan y empiezan a interceder unos por otros. Hermanos, regresamos a la oración. ¿Estamos intercediendo unos por otros? Hermanos, yo estoy seguro que todos los que estamos aquí tienen problemas. Levante la mano, ¿quién no tiene problemas? No, pues todos, ¿verdad?
Hermanos, hay que interceder los unos por los otros. Hay que preguntarle a una persona. A veces llega Memo, amigo, ¿quieres que ore por algo? ¿Tienes algo por lo que quieres que ore? Hasta me saca de onda. ¿Qué le digo? ¿Qué le digo? ¿Qué le digo? Sin embargo, hermanos, siempre tenemos algo por lo que necesitamos oración. Hermanos, vamos a preguntarle a nuestro hermano, ¿por qué quieres que yo ore por ti? ¿Por qué quieres que yo interceda? Hay que hacerlo, hermanos. Y no solamente hay que preguntar ni prometer, porque sí, somos bien buenos. Voy a orar por ti. Ay, fíjate que tengo esto, sí, yo oro por ti. ¿Y oramos por la otra persona? No sé, a lo mejor sí, a lo mejor no. Hermanos, tenemos que interceder los unos por los otros. De esa manera nosotros podemos también mostrar el amor de Jesucristo. Amémonos. Hay que orar los unos por los otros. Y también habíamos visto ese día que es muy importante que también seamos personas en las que podemos confiar, en las que las otras personas pueden confiar en nosotros. Porque imagínense, alguien llega, fíjate que tengo este problema, le estoy batallando a lo mejor con este pecado, tengo este problema en la casa, confiando en ustedes para que oren por los unos por los otros. Y llegas y empiezas a hacer chisme con lo que el hermano te platicó. No, pues eso tampoco se vale, ¿verdad? Hermanos, intercedamos y seamos personas confiables. No seamos cristianos chismosos. El chisme es para destruirnos. No, es que quiero decirle para que de esa manera lo podamos exhortar. No, exhórtalo. Hay una manera correcta de hacer las cosas. No hagamos las cosas por hacer chisme. Eso no es de seguidores de Cristo. Eso no demuestra amor. Otra parte que veíamos en Hechos 4 es cómo la comunidad, que eso lo conectamos con el capítulo 2, que no expliqué, cómo la comunidad se la llevaba tan bien que compartían todo lo que tenían. Era una iglesia que siempre estaban juntos, era una iglesia unida, una iglesia que compartían los alimentos, que saben que vamos a juntarnos, vamos a traer nuestra comida, vamos a disfrutarlo, vamos a orar juntos, vamos a pasarla bien juntos. Era una iglesia que realmente hacía eso. No solamente llegaban todos los domingos como nosotros, como si viniéramos nada más a misa, a escuchar y se iban. Realmente era una iglesia que vivía en comunidad, que podían confiar unos con otros. Veíamos que no solamente compartían para pasarla bien, sino compartían a aquellas personas que estaban en necesidad. Hermanos, hay gente en la iglesia que está en necesidad. Hay que compartir, hermanos. Hay que compartir lo que el Señor nos ha dado. El Señor ha sido bueno con nosotros, pero en cualquier momento puede que estemos también nosotros en un problema de necesidad. Hermanos, hay que compartir. No para que te voy a dar para que algún día me des. No. Hay que hacerlo por amor. Hay que amarnos, hermanos. Somos un grupo pequeño. Nos podemos amar. Amémonos unos a otros. Es necesario. Ok, puntos importantes acerca del capítulo 4. La iglesia pro no se avergüenza de Jesús, quien resucitó. Ok, les estaban diciendo que dejaran de predicar a Juan y a Pedro, pero pues ellos no hicieron caso, ellos siguieron. Vemos que es muy importante la intercesión, debemos de interceder los unos por los otros. Es necesario, hermanos, hay que interceder. El punto número 3, vemos que la iglesia pro compartía lo que tenía y veían los unos por los otros. Recuerden, somos hermanos. No nos decimos, es que hay palabras que utilizamos ya solamente son palabras cristianas. Oye, mi hermano, le amo en el Señor, mi hermano. Ok, sí, pero cuando digamos hermano, realmente considerando a la persona de un lado como nuestros hermanos. Y como hermanos, ya lo habíamos visto, sabemos que va a haber pleitos. Como hermanos sabemos que va a haber diferencias, va a haber problemas. Pero ¿qué hacen los hermanos? A fuerza, pues se contentan. Y si no, también llegan los papás y los hacen que se contenten. No podemos estar peleados, nos podemos pelear, pero no podemos quedar mal, no podemos quedar con amargura. Tenemos que hablar las cosas y tenemos que solucionar nuestras cosas como hermanos. Somos hermanos. Para que se les quede bien claro en su mente. Somos hermanos y vamos a ver unos por los otros. Entonces, en sus marcas, listos, fuera. A interceder, a no avergonzarnos del evangelio. Vamos también a ver los unos por los otros. Hechos 5. Vimos ahí tres situaciones, tres cosas que sucedieron, ¿no? Vemos en el primer lugar que ustedes recuerdan, estaban ya todos compartiendo todo lo que tenían, vendían sus propiedades para poder darse de comer entre ellos. Tuvieron
un sistema bastante interesante económico. Sin embargo, hubo aquí una pareja que se llamaba Ananías y Zafira, ahí los podemos ver, vemos la tumba, ¿verdad? Nada más, con los nombres. Y vemos que ellos vendieron una propiedad en 100 pesos y le fueron a decir a la iglesia que lo habían hecho por 50 pesos. Entonces, aquí están los 50 pesos, pero ellos se habían quedado con 100 pesos, se habían quedado con otros 50. Cuidado, hermanos, no digan, entonces tenemos que dejar todo aquí en la iglesia y si no nos vamos a morir. No, no, no. ¿Cuál es el principio básico aquí? La mentira. Hermanos, el Señor aborrece la mentira. Hermanos, Iglesia Pro, digamos la verdad. Es necesario que digamos la verdad y esto es también para nosotros que estamos aquí predicando. Tenemos que predicar la verdad. Híjole, que Dios nos libre de andar predicando mentiras, ¿eh? No quiero quedar así como Ananías o como Zafira. Hermanos, Coinonía debe ser una iglesia que hable la verdad. Y la siguiente imagen, vemos cómo la iglesia empezó a hacer muchos milagros y muchos prodigios. Lo dice en el capítulo 5, cómo sanaban enfermos, endemoniados, eran liberados y había grandes señales y prodigios y el evangelio seguía avanzando en Jerusalén. ¿Y cuál es la enseñanza aquí? Ok, había milagros y eso nos pone a comparar un poquito y recordar el carácter de Jesucristo. Jesucristo tenía un propósito aquí, que era vivir una vida intachable y morir por todos nosotros, para que por medio de su regalo todos tuviéramos acceso al reino de los cielos. Gracias a ese sacrificio tan hermoso en la cruz, todos nosotros tenemos acceso al reino de Dios. Todos tenemos la esperanza que el día que muramos, y morimos hoy vamos a estar con el Señor Jesucristo allá en el cielo. Todos tenemos esa esperanza. Ese fue el objetivo del Señor Jesús. Sin embargo, en su amor, también Él estaba preocupado por lo que estaba sucediendo aquí. Veía gente enferma, el Señor los sanaba. Veía que tenían hambre, el Señor veía cómo proveerlos. Vemos cuando alimenta a los 5,000. No solamente estaba preocupado por la salvación de su alma, estaba preocupado también por lo que está sucediendo. Hermanos, Jesús está preocupado por ti. A Jesús le importas, a Jesús le importa tu vida aquí y ahora, y a Jesús le importa lo que va a suceder más adelante. A veces nosotros nos enfocamos mucho solamente en lo que va a pasar más allá, cuando nosotros muramos, y gloria a Dios. Sin embargo, tenemos que recordar que no estamos solos. Tenemos un Padre que le importamos, tenemos un Padre que nos ama. Y aquí vemos cómo los discípulos seguían lo mismo. Ellos iban y predicaban el evangelio, pero también estaban haciendo un trabajo social. Hermanos, ¿estamos haciendo trabajo social? Ya viene un ministerio y le doy muchas gracias a Dios porque sé que va a ser de mucha bendición, pero hermanos, se van a necesitar manos para este trabajo social. Hay mucha gente allá afuera padeciendo necesidad, hay mucha gente limpiando parabrisas, hay mucha gente que ya viejitos, que no tienen a nada, no tienen nadie, y sino al contrario, los están explotando, hermanos. Y la iglesia, pues aquí bien a gusto, nada más viniendo el domingo y pasándola súper bien. Si hace calor, ay, híjole, deberían de tener aire acondicionado, quejándonos en lugar de ponernos a trabajar. Hermanos, vamos a ponernos a trabajar. Hay que seguir el modelo que seguía Jesucristo. Lo veíamos una vez en Hábitos de Gracia, que decía cuál es el orden de Jesucristo. Vamos a repetirlo. Dice Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo. A ver, digan todos, amó. Ok, que ha dado a su Hijo. Digan todos, dado. Ok, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Todo eso lo vamos a cambiar por salvar. Ese era el orden que sigue el Señor. Número 1, amar. Número 2, dar. Y número 3, salvar. Hermanos, no podemos nosotros estar predicando si no estamos dando buen testimonio. No podemos estar predicando si no estamos amando a la gente. Hermanos, seamos como Jesucristo. Y espérenme, que eso no es un pretexto. No, pues como no lo voy a hacer, pues no voy a predicar. No. Eso es para que lo hagamos. Acuérdense, tenemos que dar un mensaje completo. Tenemos que amar, tenemos que dar y tenemos que predicar. Esas 3 cosas juntas. ¿Amén? Pues hay que hacerlo, hermanos. Sigamos el modelo de nuestro Señor Jesucristo. Sigamos el modelo de los apóstoles. Muy bien. Otra parte, vemos cómo
los metieron a la cárcel cuando estaban haciendo su trabajo social, pero el ángel del Señor los saca de la cárcel. Y vámonos un poquito más adelante. Ok, ¿qué es lo que vemos en este capítulo? Número 1, el Señor odia la mentira. Hermanos, no hay que mentir. Número 2, el Evangelio Pro es más que palabras. Guárdenlo. El Evangelio Pro es más que palabras. Son hechos y palabras. Es junto. De nada nos sirve estar hablando. El Señor te ama. Cristo te ama. El Señor quiere que te arrepientas y que empieces a vivir con Él. Bueno, ¿de qué nos sirve si en primer lugar no nos estamos arrepintiendo nosotros? En segundo lugar, no estamos amando. Hermanos, tenemos que predicar con nuestros hechos y con nuestras palabras. Eso es el Evangelio Pro. Y otra cosa, la iglesia Pro obedece primero a Dios. Bueno, recordemos que a pesar de que les decían que no predicaran el Evangelio, ellos seguían predicando. Hermanos, prediquemos el Evangelio. Necesitamos obedecer al Señor. Y a veces, no estamos en un país o no estamos en una ciudad, porque hay partes del país donde sí sucede, donde vivimos en opresión, que si nosotros predicamos vamos a tener grandes problemas. Bueno, lo peor que nos puede pasar es que nos corran. ¿Qué es lo peor que nos puede pasar? Que nos hablen mal, que nos vean feo. Hermanos, realmente, ¿con quién está nuestra lealtad? ¿Con nosotros mismos o con el Señor? Hay un predicador que honestamente yo por puro prejuicio no me gustaba escucharlo, y ayer lo escuché y wow, se llama Quique Torres, de la Iglesia Horizonte, y decía algo muy interesante. Fíjense, tan padre, que una frase que dijo se me quedó en la cabeza y es lo que voy a estar trabajando. Dice, estábamos viendo la parte de Filipenses donde habla que dice que mi vivir es Cristo y morir es ganancia. Ok, dice que es en lo mejor, en lo mejor que puedes tú invertir es en Cristo, vivir para Cristo, darle todo a Cristo. Porque mira, tú puedes que dices, para mí el vivir es el dinero y el morir es ganancia. ¿Realmente te lo vas a llevar? No, pues es pérdida, ¿verdad? Para mí el vivir es decía, la reputación, y el morir es pues, ganancia. Ya que te mueres, ¿tu reputación te sirvió de algo? No, bueno, Jesucristo es la única inversión para tu vida que te da ganancia. Hermanos, si vivimos para Cristo, nuestro morir es ganancia. Hermanos, vivamos para Cristo, obedezcamos al Señor. No me malinterpreten. Entonces, entonces si no estoy trabajando, no me voy a ir al cielo. No, la salvación es por gracia, ok, eso ya lo sabemos, lo tenemos en mente. Sin embargo, hermanos, vale la pena vivir por Cristo, porque vamos a tener una ganancia allá con el Señor. No pensemos en las coronas. Yo en eso luego a veces veo a la gente se emociona mucho por las coronas. Yo con que esté con el Señor, si me da coronas, qué padre, pero no, hermanos, que no nos centremos en las coronas. Es estar con el Señor, verlo cara a cara. A mí me emociona mucho que esté yo con el Señor y que me diga, bien, siervo fiel. Hermanos, que ese sea nuestro objetivo. Es en lo mejor que podemos invertir, en el Señor Jesucristo. Invirtamos nuestra vida en el Señor Jesucristo. Vamos a tener una gran ganancia. Decía Quique Torres que de esa manera nos podemos hacer invencibles, porque dice Pablo, le decían, si yo vivo, pues qué padre, porque pues voy a poder ir y voy a seguir predicando. Si me muero, pues qué padre, porque voy a estar con el Señor. Entonces, hermanos, hay que ser invencibles. Si vivimos, pues qué bien, porque vamos a vivir por el Señor. Si morimos, pues qué padre, porque vamos a estar con el Señor. Debemos de tener esto en nuestra mente. ¿De acuerdo? Recuerden, el reino de los cielos empieza desde ahorita, desde el momento que tú entregas tu vida al Señor. Hay que vivir gloriosamente y sabemos que tenemos una esperanza gloriosa al momento que moramos. Muy bien. Hechos 6. Vamos, hay que despertar. Dice, por lo tanto, hermanos, escojan a 7 hombres que sean muy respetados, que estén llenos del Espíritu y de sabiduría. 3 características: respetados, llenos del Espíritu y de sabiduría. A ellos les daremos esa responsabilidad. Entonces nosotros los apóstoles podremos dedicar nuestro tiempo a la oración y enseñar la palabra. A todos les gustó la idea y eligieron a Esteban, un hombre lleno de fe y del Espíritu Santo, a Felipe, a Prócolo, a Nicanor, a Timón, a Parmenas, a Nicolás de Antioquía, quien anteriormente se había convertido a la fe judía. ¿Por qué puse ese versículo? Vamos a recordar qué fue lo que pasó.
como siempre en las iglesias, como siempre en las comunidades, empiezan los problemas. Y ahí había un problema, que a la hora de repartir el alimento, decían las que hablaban en griego que los que hablaban en hebreo hacían menos a sus mujeres. A lo mejor les daban de comer primero a las que hablaban en hebreo antes que las de griego. Había ahí una situación y empezaron a haber problemas, empezaron a haber brotes de amargura, empezaron a desenfocarse, ya no veían a Jesús, estaban viendo lo que estaban haciendo los hermanos. Sin embargo, los apóstoles toman una decisión muy inteligente, una solución pro, lo habíamos visto. ¿Qué es lo que hacen? Dicen que reúnan y que elijan a 7 hombres que estén llenos del Espíritu, que sean respetados y que tengan sabiduría. Ok, ellos hicieron eso para que esos problemas que se estaban dando los solucionaran estos 7 hombres y para que los apóstoles pudieran estar solamente predicando, dedicándose a eso. Es importante estar dedicados a algo, pero esas 3 características nos ponen a pensar mucho. Todas las personas que estamos sirviendo deberíamos de ser gente respetada, que estemos llenos del Espíritu Santo y que estemos llenos de sabiduría. ¿Recuerdan cuál era el trabajo que tenían que hacer ellos? Servir la mesa. Para servir la mesa se necesitaban esas 3 cosas. Hermanos, estamos siendo respetados, estamos viviendo una vida digna para que seamos respetados. Estamos llenos del Espíritu Santo. Sabemos que el Espíritu Santo mora en nosotros, sin embargo es diferente la llenura del Espíritu Santo. Estamos siendo llenos del Espíritu Santo, estamos leyendo de la palabra, estamos teniendo un tiempo de intimidad con Dios. ¿Tenemos sabiduría, hermanos? Aquí también a veces, no, es que la letra mata. Pues sí, sí mata, pero mata la ignorancia, ¿verdad, hermanos? Hermanos, vamos a ponernos a estudiar la palabra de Dios, ¿ok? No vamos, hace ratito lo veíamos con el pastor. Cuando nosotros aprendemos y aprendemos y aprendemos, pero no aplicamos y no lo usamos para servicio, ok, se convierte en orgullo. Eso no queremos eso. No queremos una iglesia de gente con el cerebrote y que no haga nada. Queremos una iglesia integral, ¿ok? Que sepa, necesitamos saber, necesitamos estudiar. Lo que ven aquí es poquito, hermanos. Toda la semana debemos estar leyendo la Escritura. Hermanos, no, este tiempo de aquí que 40 minutos que podamos estar aquí en la iglesia no es nada, hermanos. Tenemos que llenarnos de sabiduría. Es importante, hermanos. Tenemos que ser llenos del Espíritu. Necesitamos una relación con nuestro Señor Jesucristo. Y hermanos, tenemos que ser gente íntegra, que seamos respetados. Hay que trabajar con eso, hermanos. Y si ya estamos sirviendo y sabemos que nos falta algo por ahí, bueno, por gracia del Señor estamos ahí, pero vamos a trabajar para ser dignos. Muy bien. ¿Qué es lo que vemos en el capítulo 6? Número 1, empiezan los problemas como en cualquier familia o iglesia. Número 2, se toma una decisión sabia, que es nombrar a estas personas. Número 3, vemos cuáles son las características que deben de tener los servidores, que es respetados, llenos del Espíritu y llenos de sabiduría. Y vemos que aquí entra una persona que lo puse con minúscula, lo siento, entre Esteban a escena, quien era un hombre lleno de fe y del Espíritu Santo. Y vemos cómo el Señor lo usó para más cosas, no solamente para servir las mesas, sino vimos cosas bien interesantes acerca de Esteban. ¿Recuerdan quién era Esteban? ¿No? Lo estuvimos viendo con el pastor. Era una persona que era increíble porque estaba lleno del Espíritu Santo, una persona que predicaba el Evangelio y muchas personas recibían esto y creían en el Señor. Y vemos que en un momento, que lo vamos a leer aquí, mejor lo leemos y luego les explico, dice, lo arrestaron fuera de la ciudad y comenzaron a apedrearlo. Sus acusadores se quitaron las túnicas y las pusieron a los pies de un joven que se llamaba Saulo. Mientras lo apedreaban, Esteban oró, Señor Jesús, recibe mi espíritu. Cayó de rodillas gritando, Señor, no los culpes por este pecado. Dicho esto, murió. Recordemos que él estaba lo detienen a Esteban porque no estaban contentos con lo que él estaba haciendo. Volvió a tocar pues telas que muy sensibles al nivel político. Y lo arrestan y empieza a dar un discurso impresionante, que es casi todo el capítulo es ese discurso que dio. Increíble, que solamente se pudiera hacer por una persona llena del Espíritu Santo. Después de esto, pues la gente se empieza a enojar, rasga sus vestiduras, les da más coraje por lo que él estaba diciendo y lo apedrean. Pero, híjole, aquí hay una cosa que me impresiona de Esteban. Hermanos,
Uno a veces, bueno, yo cuando estaba pequeño me imaginaba cuando los apedreaban con piedritas chiquitas y les duele, ¿no? Pero imagínense ser apedreados por piedras grandes, o sea, que lo están lastimando y estar, no podemos decir estaba tranquilo, pero estar pensando en el Señor, diciendo al Señor que recibiera su espíritu y aparte estarle pidiendo que no tomara en cuenta lo que está haciendo. Hermanos, eso es llenura del Espíritu Santo. Esto se obtiene a través de una relación con el Señor Jesucristo, una relación íntima. Hermanos, Esteban es un gran ejemplo que debemos de seguir. Hermanos, imagínense, ahorita tal vez no vamos a tener una situación así. No sabemos, a lo mejor puede que venga persecución pronto. Pero hermanos, hay que prepararnos, no solamente para la persecución, sino imagínense tener esa relación con el Señor. Seamos llenos del Espíritu Santo, hermanos. Y aquí vemos que entra en escena una persona que se llama ¿cómo? Saulo. ¿Ok? Quien estaba ahí, estaba de acuerdo con lo que estaba sucediendo, tanto que le aventaron sus ropas a él y él estaba solamente observando. Se debe tener un corazón medio feo, ¿no? Para poder permitir eso y para poder ver algo. Muy bien, vamos a ver un poquito más adelante acerca de Saulo. Y bueno, ¿qué es lo que vimos aquí? Vemos el discurso de Esteban ante el concilio y estábamos hablando de lo que era un discurso impresionante, que solamente por medio del Espíritu Santo se podría dar. Y vemos que aquí aparece Saulo y comienza una gran persecución hacia la iglesia. Vemos que Saulo había estudiado en las mejores universidades, ¿no? Estudió en el Harvard de ese tiempo. Era una persona preparada, era una persona que realmente estaba interesada por su religión. Él era judío y era un judío radical, tanto que él se ofreció, les pidió permiso a los fariseos de ponerse a perseguir cristianos y a matarlos. A partir de ahí empieza una gran persecución. Vemos la primera imagen. Empieza una persecución, empiezan a sacar a la gente del cabello, empiezan a matar a los niños en frente de sus madres, empieza a pasar algo terrible a manos de Saulo. Vemos una situación terrible de persecución a la iglesia. ¿Y qué es lo que tiene que hacer la iglesia? Con toda la tristeza del mundo tal vez, pero se tienen que retirar de donde ellos estaban y se empiezan a ir a otros lados. Y vemos cómo llegan a un lugar que es la segunda parte de Hechos, que es Judea y Samaria. Vemos que ellos llegan a Samaria y no llegan todos tristes, pues ya nos empezaron a perseguir, ya mejor pues nos retiramos porque no conviene. No es en eso, la iglesia pro empieza a predicar el evangelio, a pesar de que estaban saliendo de su ciudad, a pesar de que tal vez habían matado a su familia, ellos estaban ahí en Samaria, estaban predicando el evangelio. Y aquí sale en escena otro de los servidores, que era Felipe. Y vemos que ahí en Samaria toda la gente tenían un líder que se llamaba Simón, el mago. Él hacía muchos milagros, hacía brujería y lo tenían en una gran estima porque Samaria necesitaba del Señor y pensaban que por medio de él podían tener del Señor. Pero llegan y predican el evangelio, la gente queda impresionada porque el evangelio de Cristo es más poderoso que cualquier otra enseñanza. Queda impresionada la gente y que cree en Jesucristo. Hasta ¿cómo se llama? Simón el mago empieza a creer, pero vemos aquí un grande error que cometió Simón. Sí, se dice que Simón estaba a todos lados con Felipe, se la pasaba con él, tal vez se habían hecho amigos, habían estado predicando juntos. Y los apóstoles ahí en Jerusalén empiezan a escuchar lo que sucedió en Samaria. Entonces ellos van a Samaria, ellos habían creído, sin embargo el Espíritu Santo todavía no habría descendido, porque eso era algo que el Señor le había concedido a los apóstoles. Entonces llegan los apóstoles a Samaria, imponen manos sobre la gente, el Espíritu Santo empieza a descender sobre ellos y pues empiezan a ver también grandes milagros y prodigios. Y Simón ve eso y dice, wow, yo quiero eso. Yo quiero el favor de Dios. Entonces llega con Peter y le dice, a ver mi Peter, ¿cuánto te puedo dar para que tú me des ese don? Y para las pulgas de Pedro, ¿verdad? ¿A quién le dice? ¿Qué le dice Pedro? Que tú y tu dinero se consuman. A lo mejor le dijo más feo, no se pudran, no sé qué le pudo haber dicho. Y aquí nos da una enseñanza. Y bueno, vemos que le da mucho temor a Simón lo que escucha y le pide que por favor ore para que no le pasen esas cosas terribles. No estaba preocupado por haber ofendido al Señor, estaba preocupado por lo que le fuera a pasar. Pero aquí veíamos una enseñanza bastante interesante para nosotros. Nosotros decíamos que podemos decir, ay, jole, ese Simón está loco, qué vergüenza, ¿cómo se le ocurre querer comprar el favor de Dios con dinero?
No, yo también lo mandaría que se pudriera en el infierno. Hermanos, pues, ¿qué creen? Nosotros hacemos lo mismo. Tal vez no lo hacemos, nosotros queremos comprar el favor de Dios, a lo mejor no con dinero, o a lo mejor sí con dinero, pero lo queremos comprar, ¿qué? ¿Portándonos bien? ¿Qué? ¿Dando? No está mal que se porten bien, no está mal que den, háganlo, pero está mal cuando nosotros tenemos en la mente que con eso nos vamos a ganar el favor de Dios. Esa es una mentira. Hermanos, la salvación es por gracia, el favor de Dios es por gracia, es por medio de su sangre. Veíamos una canción, solo de Jesús la sangre te puede dar eso. Eso es lo único que tiene el valor necesario para poder pagar la sangre de Jesucristo, no baratijas. Que te portes bien es una baratija, que des es una baratija. Eso lo tienes que dar cuando tú entiendes y lo tienes que hacer por agradecimiento. No lo hagas para comprar el favor de Dios, porque ¿sabes qué? No te sirve de nada. No es absolutamente nada. Y si tú piensas que dando, que portándote bien, que haciendo, vas a estar con el Señor, ¿qué crees? Creo que todavía no has tenido un encuentro con el Señor Jesucristo. La salvación es por gracia, es por medio de su sangre. Las obras se hacen como consecuencia. ¿Ok? Las obras son consecuencia de la salvación, no la salvación consecuencia de las obras. Esa es una mentira diabólica. Quítensela de su mente. No seamos Simón. Amén. Ok, vemos otra parte. Ya sucedió todo eso, reciben el Espíritu Santo y vemos otra historia en el mismo capítulo. Va Felipe caminando, el Señor, bueno, no va Felipe, el Señor lo manda a un lugar. Felipe obedece, eso es algo muy interesante. Felipe no pregunta, él dice, va, a donde tú me digas, Señor. Y empieza a caminar, se topa con una persona que iba en un carruaje tal vez muy elegante, una persona de Etiopía, era un eunuco, era un gran funcionario de allá de Etiopía, y lo ve, y el Espíritu Santo le dice, ¿sabes qué? Pues ve con él, y no se pone así como que, ay Señor, es que me da vergüencita, es que, ¿qué dice? Ok, vamos, y va, se acerca con el etíope y le empieza a predicar el evangelio. Y el Espíritu, acuérdense, el que hace aquí el trabajo es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo hace un trabajo en el etíope y cree. Y tanto cree que dice, bueno, pues ¿qué impide que yo sea bautizado? Ya se quería bautizar, luego. Y ahí había un charquito a lo mejor, y va y se bautiza. Y se ha escuchado y sabemos que este etíope hizo un gran trabajo en Etiopía y empezó una iglesia maravillosa y grandísima. Hermanos, obedezcamos al Señor. Esa era la enseñanza que habíamos visto ahí. Hermanos, cuando nosotros obedecemos al llamado del Señor, cosas grandes suceden. No vamos a resistirnos. Señor, es que me da pena. Es que, Señor, es que no sé hablar. Vamos a obedecer en sus marcas. ¿Listos? Fuera. Muy bien, ¿qué es lo que vemos aquí? La iglesia se dispersó, tuvo que dispersarse por la persecución. Se abrió la segunda etapa de la promesa del Señor en Hechos 1:8, que iba a descender el Espíritu Santo sobre Judea y sobre Samaria. Vemos cómo Simón el Mago, la historia de Simón el Mago, y vemos cómo el favor de Dios no se obtiene con dinero ni con obras. Y también vemos que la obediencia al Señor nos trae resultados fabulosos, hermanos. No para nosotros, no para nuestra gloria, para la gloria del Señor, que acuérdense, es la mejor inversión. Si invertimos en Cristo, nuestro morir es ganancia. Ok, hermanos, Hechos 9, y esto es para terminar. Vida transformada nuevamente. Vimos en el capítulo 9 cómo el Señor se encuentra con Pablo, cómo el Señor se le aparece a Pablo. Vemos que ese Pablo es Saulo, ese mismo que había estado enfrente cuando estaban apedreando a Esteban. Él estuvo de acuerdo, y tan de acuerdo estuvo que él empezó a hacer la gran persecución que tuvo que dispersar a la iglesia. Pero vemos cómo se le aparece el Señor a Pablo y le dice, ¿por qué me persigues, Pablo? Y vemos cómo Pablo tiene un encuentro tan poderoso con el Señor que su vida es totalmente transformada. Tanto así, que eso ya no lo vimos, eso ya venía en el siguiente capítulo, pero ahí se abre la tercera etapa de la promesa en Hechos 1:8, que es
que iba a descender el Espíritu en lo más lejano de la tierra, que nos incluye a nosotros. Fue por medio de ese Pablo, ese Saulo que estuvo persiguiendo a la iglesia, que se abre esta nueva etapa. Hermanos, no importa lo que hayamos hecho, no importa lo que haga la persona de al lado, hermanos, el Señor puede transformar vidas. No digamos, no, este no tiene perdón de Dios. Obedezcamos como lo hizo Felipe. Nuestra vida puede ser transformada, hermanos. Hay algo aquí que quiero que tengamos, que recordemos en estos 7 meses lo que hemos aprendido. Número 1, hemos aprendido que la iglesia pro debe de tener carácter. ¿Y cuáles son esas cualidades de carácter? Son 6, las que vimos al inicio. Moverse, bla, 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 bla. Espero que los tengan anotadas. Una iglesia gloriosa debe tener carácter. Número 2, el Señor cumple sus promesas. Jesús prometió que descendería el Espíritu Santo. El Espíritu Santo descendió. El Señor cumple sus promesas. Dios te dio poder de llevar el Evangelio. Hermanos, tenemos poder de llevar el Evangelio. Llevémoslo. Hay que llevarlo. Jesucristo cambia vidas. Sí, hasta la tuya y hasta la mía. No tienes pretextos, hermanos. Si lo hizo con Pedro, si lo hizo con Pablo, pues lo va a hacer con nosotros, hermanos. Acuérdense, hashtag, todos somos Pedro. Recuérdenlo. Dice, hay que ponerlo, ¿no? Ahorita ahí en Instagram o no sé lo que usen. Dice, el nombre de Jesucristo tiene poder. ¿Por qué tiene poder? Porque Jesucristo resucitó, porque Jesucristo es Dios. Si no hubiera resucitado no habría poder, pero ¿qué creen? Sí resucitó. Hermanos, el nombre de Jesucristo tiene poder. Seguimos a un Jesucristo vivo. Siguiente, la iglesia pro es realmente una familia. Somos familia, hermanos. Realmente vivamos como familia. Primero, debemos que obedecer al Señor antes que a cualquiera. Y le puse, y sí, cualquiera incluye a los religiosos. Si te quieren enseñar cosas que vayan contrarias a la palabra de Dios, si te dicen que dejes de hacer algo que estás haciendo, que lo estás haciendo conforme a su palabra, si lo estás haciendo para que el reino de Dios sea extendido, pero un religioso te diga que no lo hagas, ¿sabes qué? Tienes que obedecer al Señor, no tienes que obedecer al religioso. Dice, el Evangelio pro es integral. Acuérdense, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Amar, dar, salvar, juntos. Y no vamos a dejar de predicar, porque no, pues es que no voy a amar. No hay pretexto. Tenemos que ser discípulos y tenemos que hacerlo con estos 3 elementos. Seamos como Esteban. Hermanos, tengamos una relación con el Señor. Seamos llenos del Espíritu Santo. No intentemos pagar con baratijas lo que costó tanto. Costó mucho, hermanos. Costó la sangre de nuestro Señor. No tratemos de darle valor a cosas que no tienen valor. El Señor Jesucristo ya pagó con su sangre. El Señor puede transformar hasta tu suegra. Recuérdenlo. Hermanos, vamos a predicar el Evangelio a todo mundo. Estaría padre que luego fuéramos a las cárceles. Sería de mucha bendición, ¿no? El Señor puede transformar a cualquier persona, como lo hizo con Pablo. Etcétera, etcétera, etcétera. Aprendimos mucho, hermanos. Y aquí les pongo una cartita. Dice, Coinonía, es tiempo de dejar de calentar la banca y ser la iglesia pro que estuvimos predicando. Es tiempo de ser pro. No tiremos a la basura 7 meses de aprendizaje. Manos a la obra, hermanos. Manos a la obra. ¿Qué estamos esperando? Igual ahorita podemos emocionarnos y podemos aplaudir y podemos gritar y podemos hacer lo que sea, hermanos. Pero de nada nos va a servir si no lo hacemos. Hermanos, en sus marcas, listos, fuera. ¿Amén? ¿Oramos? Vamos a pararnos, vamos a orar. Señor, gracias. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias por el libro de Hechos, Señor. Gracias, Señor, porque nos enseñaste tantas cosas, Señor, desde febrero hasta ahorita, Señor. Gracias porque nos enseñaste carácter.
Gracias porque nos enseñaste, Señor, cómo tenemos nosotros poder. Gracias porque nos has enseñado acerca de tu gracia, Señor, de ese regalo inmerecido, Señor, que no puede ser comprado por nada, Señor. Gracias, Señor. Gracias porque nos enseñaste que resucitaste. Gracias porque nos enseñaste que cumples tus promesas. Gracias porque nos enseñas a vivir una vida llena del Espíritu Santo. Gracias, Señor, porque nos enseñas que nos puedes transformar, Señor. Gracias porque nos enseñaste que todos somos Pedro, Señor. Gracias, Señor. Gracias por todo lo que nos enseñas con tu palabra, Padre. Pero como lo veíamos hace rato con el pastor, saber y aprender y aprender y aprender y aprender y no actuar y no usarlo para servicio a los demás, solamente nos va a ayudar a que esto se convierta en mero orgullo, Señor. Padre, no queremos ser una iglesia orgullosa, no queremos ser una iglesia llena de sabiduría solamente y que no se ponga a trabajar. Queremos ser una iglesia integral, una iglesia llena de tu Espíritu Santo, una iglesia sabia, una iglesia que se pone manos a la obra, Señor. Ayúdanos a quitarnos, Señor, no sé, Señor, esa flojera, no sé, eso que nos esté deteniendo, Señor. Con cada persona puede que sea diferente, Señor. Quítanoslo hoy, Señor. En el nombre de Jesucristo, Señor, quítalo. Nosotros sabemos que tu nombre tiene poder, Señor, y hoy te pedimos que se vaya, Señor, y que esta iglesia sea de gran bendición para esta ciudad, Señor, para este país. Pero vamos a empezar con esta ciudad. Vamos a llevar tu evangelio, Señor. Ayúdanos y perdónanos. Perdónanos porque no lo hemos hecho, Señor. Padre, arrepentirse no solamente es pedir perdón. Y lo entendemos, Señor. No es solamente sentirnos mal. Es un cambio de nuestra mente, Señor. Un cambio de nuestras acciones. Señor, queremos ser la iglesia pro. Queremos estar en nuestras marcas, listos, Señor. Pero lo más importante, Señor, es ir fuera, Señor. Ayúdanos, Padre. Gracias por tu palabra. Gracias por este tiempo tan hermoso. Y, Señor, que esto no se quede solamente en nuestra mente. Que se vaya a nuestro corazón, que se vaya a lo más profundo de nuestro ser y que se vaya a nuestras obras, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Padre, por este libro. En el nombre de Jesucristo. Amén. Y así como estamos, vamos a seguir orando para despedirnos. Se quedan con mi amigo Israel.